Me llamo Kate. Tengo 20 años y esta experiencia ocurrió durante el verano. Al regresar a casa de las vacaciones universitarias. Una idea que surgió de repente fue la de sorprender a mis padres. No les avisé de mi llegada, lo cual aumentó mi emoción. Al pasear mi maleta por las conocidas calles de mi querido pueblo, ansiaba presenciar la reacción al abrir la puerta principal, aguardando abrazos y expresiones de asombro por parte de mis padres. Me topé con el silencio, ya que todavía no habían regresado a casa. A punto de experimentar desilusión. Escuché mi nombre pronunciado por una voz conocida, Joy. Mi hermano menor, quien alcanzó la mayoría de edad hace poco. Ahora contaba con 18 años. Era un poco más alto que yo y su sonrisa amplia tenía la capacidad de iluminar cualquier cuarto. Al soltar mis maletas, expresé: «¡Qué alegría verte!». Nuestro abrazo fue tan espontáneo como cálido. Un saludo sencillo y sincero. No obstante, me resultó imposible no darme cuenta de lo maduro que aparentaba. Al despedirse Joy, cerré la puerta y solté un suspiro profundo. El silencio reinaba en la casa y poco a poco empecé a darme cuenta de que realmente había regresado a mi hogar. Tras un extenso trayecto de vuelta desde la facultad y tras enfrentarme a autobuses abarrotados y bulliciosas estaciones de tren, ansiaba deshacerme del agotamiento. Así que opté por dirigirme directamente al baño. El calor del agua impactó mi piel, eliminando la mugre del trayecto. Después de varias semanas, finalmente empecé a experimentar una sensación de calma. El semestre había sido exigente, con las múltiples asignaciones, los plazos límite y la constante agitación de la vida universitaria. Sin embargo, en ese momento, estando debajo del agua, relajé mis hombros y finalmente solté el aire. Tras ducharme, opté por un vestido fresco de verano, liviano y agradable al tacto, perfecto para lucir sin complicaciones, confortable a la hora de relajarse. Me dirigí descalza a mi cuarto. Abrí la puerta y me dejé envolver por la reconfortante familiaridad del ambiente. Los antiguos pósters seguían colgados en las paredes. La cama permanecía tendida con mis sábanas preferidas con diseños que me encantaban. Regresaba a una nueva faceta de mi ser, mientras algo en mi subconsciente seguía llamándome desde lo más profundo. La escuela me mantenía muy ocupado y el trabajo absorbía toda mi atención, lo que me impedía disfrutar de mi vida personal como solía hacerlo. La intimidad, que antes daba por hecho, se había ausentado desde hacía un tiempo. Sí, es cierto que hubo encuentros esporádicos en distintas ocasiones, pero no tuvieron relevancia ni trascendencia. No es que haya muchas ocasiones para ello. Una mente no bienvenida en un cuarto compartido con paredes finas y compañeros de habitación curiosos. Mientras me sumergía en la cama, la idea me acompañaba. No era solo sobre requerir la presencia de otra persona, sino sobre reconectar conmigo mismo. Estar en armonía con mis propias necesidades una vez más. Tomé mi celular y lo moví sin dirección al principio. Pero en poco tiempo mi atención se desvió hacia otro lugar. Tumbado en las almohadas, permití que mis dedos acariciaran mi piel. De forma casi automática. Con el deseo de reconectar más que por cualquier otro motivo. Recorrí mis brazos con las manos. Acaricié mi clavícula y la delicada tela de mi vestido me hizo suspirar, permitiéndome sentirme reconectada y tranquila tras las experiencias recientes. Cuando sonó un golpe en la puerta, mi corazón dio un brinco y dejé caer el teléfono sin pensarlo 2 veces. En ese momento, no tenía la mente en otra cosa. Desde el otro extremo, Kate escuchó la voz de Joy. Con premura. Arreglé mi vestimenta mientras lo invitaba a entrar con un gesto. Al abrir la puerta, Joy mostró cierta vacilación antes de adentrarse en la habitación, lo que me hizo sospechar que algo le preocupaba. A pesar de que su rostro mostraba menos tranquilidad de lo acostumbrado, permaneció allí de manera torpe durante un instante antes de decidirse finalmente. Joy se acomodó en el borde de mi cama y se acarició el pelo. No tenía claro su propósito, pero intuí que debía ser significativo para él. Permanecí en silencio, permitiéndole espacio para enfocarse en lo que quisiera.
Al fin se animó a expresarse verbalmente. Al principio, titubeó al hablar. Pero después la narración fluyó sin pausa. Mencionó a su pareja. Una relación de la que tenía conocimiento de que llevaba un tiempo. Según lo que había oído previamente. Siempre creí que disfrutaban de su compañía. Como una de esas parejas jóvenes y sin preocupaciones donde todo resulta divertido y emocionante. Sin embargo, al parecer la situación no era tan ideal como se mostraba. Me narró que recientemente habían tenido numerosas discusiones. Tanto por asuntos triviales como importantes. Experimentaba la sensación de que, sin importar mis esfuerzos, no lograba satisfacerla completamente. Se molestaba con él por situaciones que ni siquiera percibía como conflictivas. Las conversaciones siempre llegaban a su fin, dejándolo exhausto. Reconoció sentir inquietud por ella, aunque dudaba de poder continuar de esa manera. La relación empezaba a pesar más que a brindarle felicidad. Durante la conversación, me di cuenta de lo diferente que estaba en comparación con la última vez que compartimos tiempo juntos. Ya no era el niño al que solía fastidiar o proteger. Ahora mostraba una serenidad y una profundidad que me resultaban nuevas. Me sorprendió por completo. Enseguida noté su crecimiento. No solo en términos físicos. Ya que era difícil pasar por alto esos cambios, sus hombros se habían ensanchado y su rostro lucía más marcado. Mostraba un nuevo comportamiento, exhibiendo una seguridad desconocida hasta entonces. Mientras continuaba hablando, pude captar sus palabras y parte de esta nueva percepción que tenía de él. Algo en su presencia se volvía cautivador. Resultaba complicado apartar la vista de él. Resultaba peculiar. Casi perturbador. Observarlo desde esta perspectiva renovada. Continuaba avanzando, revelándose de una manera más profunda al expresar lo agotador que resultaba sentir que siempre era él quien intentaba solucionar las cosas en su relación. Siempre pidiendo disculpas incluso cuando no era necesario. No imaginé haber cometido ningún error. Confesó que consideró terminar la relación. Pero dudaba de si estaba preparado para hacerlo. Intenté reconfortarlo con palabras. Pero no lograron calmar su ánimo. No resultaron adecuadas. Entonces, actué de manera instintiva. Me incliné y lo abracé con mis brazos. No se trataba de un abrazo protocolario o habitual, sino de una expresión genuina. Una manera de comunicar sin palabras que estaba presente para él. Mientras nos encontrábamos sentados juntos, abrazándolo, percibí un cambio en la atmósfera. No estoy seguro si fue cómo se tranquilizó a mi lado o la calidez de su ser. Pero de repente me di cuenta intensamente de su presencia. De cómo su cabello acariciaba mi mejilla. Del sutil perfume que desprendía. De cómo su respiración se volvía más pausada al relajarse. De forma instintiva. Mi mano se deslizó hacia su melena y la acarició con delicadeza hacia atrás. La textura era delicada al tacto y me vi delineando la curva de su barbilla para luego descender hacia su cuello. Realizó un acto inocente que, a pesar de su simplicidad, transmitió una intensidad palpable. Experimenté cómo se relajaba aún más al sentir mi contacto, inclinándose levemente en mi dirección. Mi cabeza estaba dividida entre mis acciones presentes y las que se suponía que debía realizar. Sin comprender completamente por qué continué avanzando en lugar de retroceder. Quizá fue la manera en que me hizo sentir conectada o quizá solo fueron las emociones del instante. Sea como sea, fue imposible detenerme. Ni siquiera tengo memoria de haber tomado esa decisión. Pero en cierto instante, sujeté su mano con la mía y la coloqué sobre mi pierna. Actuó de manera impulsiva, realizando acciones antes de poder racionalizarlas y detenerse. Experimenté la sensación de... Permaneció inmóvil por un instante, evidentemente sorprendido, hasta que finalmente colocó sus manos donde yo las había indicado. Se percibía su indecisión, así como su interés. Su mano emanaba calor y su contacto era vacilante al principio, como si dudara entre avanzar o permanecer en su lugar. Sin embargo, poco a poco permitió que sus dedos dibujaran diminutos círculos sobre mi muslo, ascendiendo cada vez más con cada movimiento. En mi pecho.
Mi corazón palpitaba con intensidad mientras percibía cómo el calor se extendía por mi piel. No tenía certeza sobre el destino de este asunto, pero no podía evitarlo. No me animaba a interrumpirlo. Todos los nervios de mi ser estaban en máxima alerta, reaccionando a su contacto de una forma que no experimentaba desde hacía bastante tiempo. Decidimos permanecer en esa posición, mientras su mano se deslizaba con delicadeza, investigando mientras me acercaba a él. Mi rostro oculto en la curva de su cuello. Mi cuerpo parecía actuar por sí solo, retorciéndose y moviéndose al contacto de su mano, respondiendo a cada gesto que realizaba. Después, en el instante en que parecía que la situación no podía ser más tensa, el ruido de la puerta principal al ser abierta interrumpió el silencio absoluto. Di un salto hacia atrás con tanta rapidez que parecía que me habían prendido fuego. Me distancié de él y arreglé mi vestido rápidamente. Aún latía mi corazón, pero esta vez era por el miedo que sentía. Joy mostraba signos de nerviosismo al igual que yo. Noté cómo su rostro se ruborizaba al alejarse apresuradamente, creando cierta separación entre ambos. Apenas pude respirar profundamente cuando mis padres comenzaron a gritar. Sus voces resonaron en cada rincón de la casa, llena de emoción, inquietud y alivio a la vez. Me animé a ponerme de pie y acercarme a saludarlos. Mi cabeza seguía dando vueltas por lo sucedido recientemente. Recibí un abrazo apretado y me bombardearon con numerosas preguntas acerca de por qué no les había avisado que iba a llegar. Susurré acerca de mis deseos de sorprenderlos, esforzándome por mantener la calma. Aunque, durante la cena, entre risas y conversaciones, mi pensamiento regresaba una y otra vez a aquella escena en mi cuarto. Me resultaba imposible sacar de mi mente la sensación que me produjo el contacto de Joy. Cómo mi cuerpo reaccionó ante ello. Me preguntaba constantemente si él también estaba reflexionando sobre ese momento. El resto de la noche transcurrió de manera difusa. Simulé conversar, reír y ponerme al día con mis padres, aunque mi atención estaba en un lugar totalmente distinto. No podía dejar de pensar en lo que había pasado con Joy. Permanecía en mi memoria el recuerdo de aquel momento, la calidez de su tacto, la reacción de mi cuerpo, la energía palpable entre nosotros. Todo era tan intenso y real que resultaba imposible olvidarlo, a pesar de mis esfuerzos por enfocarme en otra cosa. Aun cuando me acosté esa noche, no lograba conciliar el sueño. Daba vueltas y vueltas en la cama. Mis pensamientos se volvían frenéticos al repasar una y otra vez la mirada que me dedicó antes de alejarnos. La delicadeza de su contacto y la intensidad de estar tan cerca de él resultaba abrumador. Me preguntaba qué pasaba por su mente en ese momento. ¿Compartía mi nivel de conmoción? Al día siguiente, me resultó más complicado encontrarme con Joy y pasar por su casa. Percibí una extraña tensión en el ambiente entre los dos. No resultaba incómoda en sí, pero se percibía una peculiaridad. Como si los dos estuviéramos al tanto de lo ocurrido, pero no lográbamos abordarlo directamente. Nos encontrábamos perdidos en cuanto a cómo comportarnos mutuamente en este momento. Entendí la situación. Observaba de reojo y percibía detalles que previamente habían pasado desapercibidos, como su mandíbula se contraía al estar concentrado, cómo su cabello caía sobre su rostro y cómo se desplazaba cada vez que coincidíamos. Experimenté un ligero aumento en mis latidos y me di cuenta de que estaba reflexionando en exceso sobre cada encuentro. ¿Notaste cómo te observaba? ¿Compartía la misma atracción que yo o simplemente intentaba dejarlo atrás? Intenté continuar como si nada hubiese ocurrido, buscando distraerme, pero nada lograba surtir efecto. Durante la mayor parte del día, mis padres estuvieron ocupados con sus asuntos, lo que me dejó con un exceso de tiempo libre para reflexionar. Continué repasando el instante en mi cuarto, visualizando todas las maneras en las que pudo haber cambiado. Si la puerta no se hubiera abierto en ese momento, ¿qué habría ocurrido? ¿Cuál habría sido el resultado si hubiéramos estado unidos? Sin detenerme. Las preguntas no tenían fin y solo lograron aumentar mi inquietud. En aquella noche, mi padre ingresó a la sala de estar mientras yo me encontraba sentada, pasando el tiempo sin dirección en mi dispositivo móvil.
Pidió perdón explicando que él y mi madre tuvieron que ausentarse durante la noche para atender ciertos compromisos. Experimentó remordimiento por haberme abandonado, sobre todo al haber regresado recientemente. Sin embargo, opté por hacer caso omiso y asegurarle que estaba bien. Al salir de la casa, una extraña sensación de calma los invadió. Estábamos solos. El silencio resaltaba cada mínimo sonido. Intenté enfocarme en algo, ya sea leyendo, viendo la televisión o cualquier otra actividad. Pero mis pensamientos continuaban vagando sin control. El silencio de la casa solo agravó la situación, permitiendo que mi mente divagase sobre cómo se había sentido su mano en mi pierna y cómo me había sentido cuando estábamos tan próximos. Desconozco el momento exacto en que esa idea se gestó en mi mente. Pero una vez que surgió, resultaba imposible pasar por alto. Intenté persuadirme para que no lo hiciera. Intenté argumentar conmigo misma. Pero la tentación era demasiado poderosa. El recuerdo de ayer aún estaba muy presente. Demasiado intenso. Y la intriga por lo que sucedería si seguía adelante resultaba irresistible debido al paso del tiempo. Cuando finalmente tomé una decisión. La noche había caído y reinaba un profundo silencio en la casa. A través de las paredes finas, percibía el suave murmullo de la respiración de Joy. Mientras me acercaba a su cuarto, sentía como mi corazón latía con intensidad y mis pies descalzos apenas hacían ruido al tocar el suelo de madera. Al abrir la puerta, lo encontré recostado de costado, de espaldas a mí, mostrando tranquilidad, con una respiración pausada y regular. Bajo la tenue luminosidad de la noche, me detuve por un instante observándolo, cuestionándome si finalmente llevaría a cabo esa acción. Sin embargo, terminé desplazando mis pies en dirección a su cama antes de lograr convencerme de abstenerme. Con precaución, me deslicé junto a él evitando perturbar su sueño, al principio. La cama se movió ligeramente y percibí el calor de su cuerpo cerca del mío. Al inicio, permanecí inmóvil escuchando cómo respiraba, percibiendo el ritmo de su pecho. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, mi respiración se aceleraba cada vez más. No resistí la tentación de acercar mi mano y acariciar su brazo suavemente, explorando la situación. Poco tiempo transcurrió antes de que empezara a moverse inquietamente. Su respiración se alteró al despertar. Al girarse, parpadeó con desconcierto al percatarse de mi presencia. Pude observar la sorpresa reflejada en su rostro, como sus ojos se abrieron al comprender lo que ocurría. No le concedí relevancia ni la posibilidad de formular preguntas o quejas. Tomé su mano y la dirigí hacia mi pierna, tal como había hecho el día previo. Hubo un instante de indecisión. Sus músculos se contrajeron al sentir mi contacto. Sin embargo, después se tranquilizó y me permitió tomar la iniciativa. Los instantes siguientes parecían difuminarse para mis sentidos. Me enfoqué en cada detalle a mi alrededor. La suavidad de su tacto. La manera en que sus dedos se desplazaban. Con cierta cautela al principio, pero luego con mayor seguridad, a medida que se encontraba en un ambiente acogedor. En ese instante, mi corazón latía rápido. Mi piel se erizaba y me invadió una sensación de total desorientación. Existía una debilidad. Se trataba de unos títulos. Tal vez te referías a bonos, que generaban una sensación de autenticidad, sin ser impecables ni refinados. Pero eso carecía de relevancia. Lo relevante era la conexión. La manera en que parecíamos comprendernos sin necesidad de palabras. Como nuestros cuerpos fluían al unísono en este compás implícito. A pesar de que la circunstancia era totalmente desconocida. Había una especie de conexión innata. Algo que resultaba reconfortante de una forma indescriptible. Parecía que habíamos traspasado un límite invisible y ya no había posibilidad de retroceder. Sin dudarlo, me acerqué a él, reduciendo la distancia entre nosotros como si estuviera en cámara lenta. Aunque en realidad solo pasaron 1 o 2 segundos. Mi mano se deslizó hasta su hombro y, sin dudar ni titubear, me incliné para besarlo con decisión, liberando toda la tensión acumulada entre nosotros. Con delicadeza y determinación.
Lo impulsé hacia el sofá y con mis manos en sus hombros lo conduje suavemente hacia abajo, hasta que quedó acostado debajo de mí, mientras descansaba sobre los suaves cojines. Notaba cómo su cuerpo experimentaba una transformación, al mismo tiempo que sus manos buscaban instintivamente aferrarse a mi cintura. Monté sobre él, sentada en sus caderas, y la impresión de estar en esa posición, con cada parte de nuestro cuerpo tan próximo, resultaba casi intoxicante. El beso se hizo más intenso y pausado. Noté cómo sus manos se aferraban suavemente a mi cintura y percibí que intentaba mantener la compostura, como si la emoción del momento estuviera a punto de desbordarlo, mientras mis manos se dirigían hacia su rostro. Lo rodeaban, y mis pulgares acariciaban la barba de su mentón. El contacto de su barba apenas crecida con mis dedos provocó un revuelo en mi estómago, mientras sentía el calor de su piel. Incliné mi cabeza, modificando la inclinación de nuestro beso, y sus labios se separaron un poco. El leve gesto provocó un estremecimiento que recorrió mi espalda y me acerqué más a él, mi peso oprimiendo su cuerpo. Dominaba la situación por entero, imponiendo el compás. Y era gratificante sentirme con la autoridad y el dominio absoluto. La sensación de estar encima de él era sumamente cercana, percibiendo sus latidos contra mi pecho, sus manos rodeándome con la intención de no soltarme. Nuestro aliento se tornó más profundo, arrastrándonos con el vaivén de nuestros labios. De tanto en tanto, me apartaba lo bastante para observarlo. Sus ojos se encontraban casi cerrados y sus labios algo inflamados a causa del beso. Respiraba agitadamente, como si le costara recuperar el aire. Esa era una de las cosas más bellas que había presenciado, y la manera en que me observaba en esos cortos momentos. En ese instante, parecía ser el centro de su universo, provocando que mi corazón latiera con fuerza, a punto de desbordarse. Incliné mi cuerpo una vez más, rozando mis labios en su mandíbula, su mejilla y la comisura de sus labios antes de volver a besarlos. Cada vez que nos besábamos, experimentábamos besos variados, unos apasionados y fugaces, mientras que otros eran pausados y extensos, como si disfrutáramos intensamente de nuestra conexión. Empezó a recorrer suavemente con sus manos, deslizándolas desde mi espalda hasta mis muslos, sin prisa ni brusquedad, como si me permitiera llevar la iniciativa, confiando en que sería yo quien establecería el ritmo, aumentando mi deseo por él. Sentirse sobre él resultaba completamente natural, como si ese fuera el sitio indicado para estar. Disfruté mucho cómo tu cuerpo respondió al mío, moviéndose con delicadeza mientras parecía buscar una mayor proximidad a pesar de nuestra cercanía. Experimenté una sensación de fortaleza y, al mismo tiempo, de fragilidad de una forma positiva. Sentí que tenía el dominio absoluto, pero también me mostré totalmente receptiva ante ello. Si tuviera conocimiento de lo terrible que me encontraba, lo anhelaría. ¿Cuánto tiempo había planeado permanecer encima de él, con él debajo de mí, hasta permitir que la tensión acumulada entre nosotros finalmente estallara? La manera en que sujetó mi cintura con sus manos, la forma en que me miró con total entrega, aumentó mi deseo por él. No era solo la tensión o el magnetismo, sino el intenso deseo de estar cerca de él, superando cada límite que nos había separado anteriormente. Sin embargo, en el momento en que las temperaturas empezaron a aumentar, la cruda realidad nos impactó de lleno. Mientras me agachaba para darle otro beso, mis pensamientos se proyectaban hacia el futuro. Llegó la hora. Deseaba ir más allá, sobrepasar los límites, besando y acariciando. Sentía un intenso deseo recorrer mi cuerpo, mientras cada uno de mis movimientos provocaba una respuesta apasionada en él. Era capaz de percibirlo. Lo notaba claramente. En ese momento, decidí hacer una pausa breve y susurré con intención. ¿Posees algo? En un principio, su expresión denotaba confusión, como si las palabras no fueran del todo claras para ella. Después, su rostro reflejó comprensión absoluta y finalmente esbozó una sonrisa tímida, coloreando sus mejillas de un suave tono rojizo. No fue algo que yo hiciera.
Resultaba increíble para mí. A pesar de ser mayor de edad. No cuenta con preservativos en su cuarto. A pesar de tener una relación amorosa. Permanecí observándolo durante un instante, mostrando sorpresa y frustración a partes iguales. Como si le estuviera cuestionando por qué no poseía nada. Una risa frustrada escapó de mis labios mientras negaba con la cabeza. Y él intentó justificarse mencionando que no esperaba que esto ocurriera esta noche. Era agradable de una forma totalmente irritante. De verdad. Joy. Mencioné entre risas. Pero sobre todo para mantener la atmósfera animada. ¿Qué tipo de pareja no cuenta con preservativos a su alcance? Al encogerse de hombros. Mostraba su vulnerabilidad y cierta timidez. Expresó con voz temblorosa y discreta que quizás no estaba tan listo como creía. Exhalé profundamente y apoyé mi cabeza en su pecho por un instante, reflexionando sobre cuál sería mi siguiente paso. Sucedió que no tenía intención de detenerme. Era imposible hacerlo. Anhelaba tanto continuar que no contemplaba la posibilidad de abandonar la situación. Por eso opté por cambiar mi enfoque y manejar la situación de una forma alternativa. No estaba preparado. Pero me encargaría de que esta noche quedara grabada en su memoria para siempre. Me incliné ligeramente hacia abajo, separándome de su cuerpo a medida que me desplazaba de sus caderas a sus muslos. La manera en que su respiración se volvía irregular al tiempo que me acomodaba me infundió un destello de seguridad. Las manos que reposaban en mi cintura comenzaron a moverse con vacilación al notar el cambio en la situación. Observé su rostro mientras me situaba entre sus piernas. Mis manos acariciando sus rodillas antes de deslizarse hacia arriba por los costados de sus muslos. Su cuerpo se puso rígido, como si estuviera anticipando lo que sucedería a continuación. Una vez más. Su respiración se volvió irregular y percibí su esfuerzo por conservar la serenidad. Aunque su cuerpo le jugaba una mala pasada. Cada leve contacto, cada sutil desplazamiento que realizaba provocaba en él respuestas que seguramente no percibía. Los dedos se doblaron sobre los almohadones del sofá. Los muslos se doblaron suavemente debajo de mis manos mientras su pecho se alzaba y descendía al ritmo de sus respiraciones profundas. Mientras lo besaba nuevamente. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al notar la tensión en su cuerpo con cada caricia. Su cuerpo demostraba una gran receptividad. Lo cual me fascinaba al poder provocar estas reacciones en él simplemente con mi cercanía y un toque preciso. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras depositaba otro beso en su abdomen y permitía que mis manos exploraran un poco más. El calor de su cuerpo se percibía bajo mis manos y cada leve gesto que realicé provocó una nueva sensación de escalofrío en él. Resultó emocionante presenciar cómo se desmoronaba de esa manera. Siendo consciente de que era yo quien lo estaba provocando mientras seguía adelante. Experimentaba una sensación de mayor relajación. Su cuerpo se fundía con el sofá a medida que liberaba toda tensión o incertidumbre que había acumulado. Al principio, empezó a desplazarse conmigo de forma delicada. Hubo un sutil movimiento en sus caderas. Finalmente, sus manos hallaron el camino de vuelta hacia mí y se posaron en mis hombros, como buscando un apoyo firme. El susurro de su aliento. Los diminutos sonidos tenues que producía en silencio. Solo avivaron mi pasión. Disfrutaba mucho de su sensibilidad, ya que cada acción que realizaba parecía intensificar sus emociones. El lenguaje de su cuerpo era casi una conversación sin palabras. Me dirigía de forma instintiva y callada. Y así fue como nos despedimos. Disfruté mucho. Aún más de lo esperado. Al saber que lo estaba disfrutando plenamente y que estaba a su entera disposición. La presencia de Mercy mejoró aún más la situación. En cierto instante, soltó un suspiro suave y apenas perceptible, provocando una oleada de calor que recorrió todo mi ser. Detuve por un instante para volver a contemplarlo, con la cabeza ladeada hacia atrás, los labios entreabiertos y los ojos cerrados. Se sumergió por completo en ese instante. Su aspecto era tan impresionante, tan totalmente frágil y desamparado, que simplemente me impulsó a continuar. Al concluir todo, experimenté una mezcla peculiar de sentimientos. La intensidad del instante se había desvanecido, aunque la vibración en mi pecho persistía. Con calma me incorporé del sofá.
notando cómo la gravedad de la situación se apoderaba de mí. No tenía claridad en mis pensamientos. Una parte de mí seguía inmersa en la intensidad y la vivacidad que había experimentado en ese instante. Se encontraba como si hubiese estado suspendido en una burbuja donde lo único relevante era el momento, donde todo fluía sin problemas. Sin embargo, en ese momento, de pie en medio del silencio, su confianza había disminuido. Observé la escena. Él seguía tumbado en el sofá. Trataba de recuperar el aliento con la respiración lenta, observando cómo su pecho se elevaba y descendía. Tenía los ojos cerrados, pero su expresión transmitía tranquilidad y felicidad. Su expresión reflejaba haber vivido recientemente una experiencia abrumadora que alteró la atmósfera entre nosotros. Aún sentía vibraciones en su cuerpo, como si no hubieran cesado por completo. Despejé mi garganta para aliviar la tensión en el ambiente y, con la mente acelerada, formulé la pregunta de manera casual: ¿me equivoco si pienso que ya no eres virgen? ¿Cierto? Al enfrentarse a la pregunta, abrió los ojos y me observó con una combinación de desconcierto y interés. En un instante fugaz, logré percibir la transformación en su rostro, como si titubeara entre la risa y la seriedad. No obstante, finalmente, asintió decididamente. Su atención seguía centrada en la mía. Con un tono de voz tenue pero decidido, expresó su negativa. Alcé una ceja, observándolo detenidamente, intentando descifrar cómo manejar la situación. Era difícil encontrar las palabras para describir la extraña sensación que experimentaba en ese momento. Parecía que mi mente intentaba asimilar lo ocurrido y ahora me encontraba esperando que él se transformara en alguien completamente distinto. Resultó peculiar, como si aún no se hubiera completado del todo la armonía. En vez de responder de inmediato, opté por dar la espalda y abandonar la habitación. Mientras intentaba organizar mis ideas, caminaba con calma. Mientras avanzaba por el pasillo, percibía su presencia en el sofá detrás de mí, aunque opté por no voltear a mirar. Finalmente sentí el impacto de lo que acababa de ocurrir. Aún sentía mi cuerpo vibrando, lleno de vida por lo sucedido, mientras mi mente se encontraba inmersa en un torbellino de culpabilidad y desorientación. ¿Qué sucedió? Lo hice sin más, como si hubiera traspasado un umbral, un límite del cual no tenía conocimiento. Me encontraba desconcertado por la mezcla de sentimientos que experimentaba: la emoción, la euforia y la conexión me invadían. Pero al mismo tiempo, una sensación desagradable se apoderaba de mi estómago. Experimentaba malestar, pero al mismo tiempo experimentaba una sensación de bienestar que resultaba inexplicable. Sentía como si mi cuerpo se hubiera apoderado de la situación, como si cada parte de mí anhelara vivir esa experiencia en ese instante. Sumergirme por completo en la situación y aceptar todas las repercusiones. Sin embargo, tras la desaparición del calor, era inevitable revivir en mi cabeza la imagen de su mirada, la manera en que su cuerpo respondía al mío. Y como no lo hacía, no vacilé en imitar lo que hacía. Todo se percibía tan profundo y quizás esa fue la razón por la que resultó tan especial, tan único en comparación con todo lo vivido con otras personas. Jamás había experimentado esa energía con los demás chicos con los que había salido antes. Algo tan genuino y profundo, lo cual generaba dudas sobre si era apropiado o inapropiado. Apoyándome en la pared del pasillo, decidí cerrar los ojos e intentar respirar para aliviar la tensión inesperada que sentía. Sentía como la culpa me corroía por dentro, aunque el resto de mi ser se mantenía vibrante. Reconocía que en mi interior existía el anhelo de experimentar esa sensación una vez más. Cada instante posterior a lo ocurrido aumentaba mi anhelo. Durante mi estancia en ese lugar, me percaté de la importancia de obtener una nueva visión, de expresar mis pensamientos en voz alta, cuestionarme si mis acciones estaban justificadas. ¿Acaso estaban equivocadas? ¿Debería lamentar lo que hice? Desconocía esa información. Al regresar a la habitación, mi corazón seguía latiendo con intensidad después de la caminata. Los sentimientos encontrados me confundían, pero tenía claro que lo sucedido esta noche no se borraría de mi memoria.
independientemente de su elección, independientemente de sus sentimientos. Al final permanecería a mi lado. En ese momento, cuestioné si consideraba que esa acción era apropiada. Tenía un sincero interés en descubrirlo. Al no ser el único con esa sensación, decidí plantear la pregunta con la ilusión de recibir orientación para comprenderla. Así concluyó mi relato. Hazme saber qué piensas en la sección de comentarios y recuerda suscribirte y darle me gusta al video. Hasta la próxima ocasión nos encontramos.